Un saludo muy especial para todos en esta gran oportunidad que el Señor nos da nuevamente de escuchar la palabra en el ministerio de Unidos por Cristo y María. Escuchando la palabra de Dios porque vamos meditando las lecturas de cada domingo y dejando que el Señor gane nuestro corazón. Un saludo muy especial para todos los oyentes de la Radio Católica. Gracias por estar allí sintonizándonos y gracias a todos los benefactores de la Radio Católica, del Ministerio Unidos por Cristo y María. Encomendamos a Dios los eventos de estos meses, también las asambleas, el servicio de la librería y los servidores en los distintos frentes del Ministerio Unidos por Cristo y María. Gracias a usted por ser servidor. Dios te bendiga y te dé la gracia de seguir entregando vida. Y reconoce que es el Señor el que te ha llamado, que es el Señor el que toma tu corazón y que aún a veces con dificultades, con problemas y con cansancios, tu misión es querida por Dios. Sigue prestando tus labios para hablar en la radio, para servir, para acompañar y que Dios sea glorificado y conocido por tu entrega. También a todos los benefactores de la radio y del Ministerio Unidos por Cristo y María, el Señor les recompense, el Señor les bendiga, el Señor sea propicio también a sus necesidades y Dios sea generoso también con ustedes porque ustedes sostienen esta obra que es del Señor, esta obra de la Radio Católica, del Ministerio Unidos por Cristo y María. Dios les bendiga. Vamos a meditar la palabra del segundo domingo de Cuaresma en el ciclo A y disponernos para celebrar la palabra que gana nuestro corazón, la palabra que va dejando en nosotros un deseo de conversión, de entregarle a Dios la vida, de dejar que Él sea Dios. Hay que dejar que Dios sea Dios. Nosotros somos criaturas, nosotros somos frágiles, peregrinos. Él es Dios. Si algo quiero hoy es decirte, Señor, sé tú el Dios de mi vida, el Dios de mi historia, junto a mi familia, junto a mi parroquia, junto al ministerio, junto al caminar de la humanidad. Danos tu Espíritu, Señor, para escuchar esta palabra. Danos tu Espíritu, Señor, para convertirnos en esta Cuaresma. Danos tu Espíritu, Señor, para experimentarte en nuestro caminar cuaresmal. Gracias por la Iglesia, gracias por esta palabra, gracias por tu misericordia y por tu bondad. Danos tu Espíritu y dispone nuestro corazón para escucharte siempre. Escuchando la palabra de Dios, comenzamos en el capítulo 12 del libro del Génesis. El libro del Génesis que plantea los orígenes del hombre y la mujer y ahora el origen de un pueblo. El capítulo 12 es el origen de un pueblo que está en torno a la figura de Abraham. El capítulo 12 comienza a plantearnos que Abraham vivía en Ur de Caldea. Ur de Caldea era un lugar de idolatría y de aquellos grandes paterfamilias, capataces, que iban al frente de familias y que tenían sus proyectos. Abraham era uno de ellos. Abraham vivía para sí. Abraham tenía sus proyectos. Abraham tenía sus ambiciones. Abraham era el centro de él. Y comienza a escuchar la voz de Dios. Y el capítulo 12 empieza diciendo hoy, Dios le dijo a Abraham, Abraham, sal de tu tierra, de tu padre. Y comenzó Abraham a escuchar al Señor. Y se fue haciendo obediente a esa palabra. Y salió Abraham de Ur de Caldea a vivir en Canaán. Y al escuchar la palabra y el obedecerle, lo constituyó en padre de un pueblo, Israel, en padre de la fe judía y la fe cristiana, porque se confió en el Señor. Se confió en el Señor y Dios le dijo, yo te bendeciré y sé tú una bendición. Comienza la liturgia de este domingo a plantearnos, escuchar al Señor te trae bendición. Escuchar al Señor te hace bendición para los demás. Escucha al Señor siempre, ahí en tu conciencia. Escucha al Señor siempre en tu historia. Escucha al Señor siempre en los acontecimientos. Y Él te hará bendición y bendecirá a tu familia. Escuchamos mucho las voces de guerra,
Los profetas de calamidades que hablan de virus, que hablan de crisis económicas, que hablan de maldad y también de destrucción. Hoy escucha la palabra del Señor, que te da promesas de vida eterna, que te asegura que nada puede separarte de su amor, que te invita a entregar vida, a servir, a continuar amando, bendiciendo, perdonando, haciendo el bien, sembrando esperanza, aunque haya muchas voces, no porque vivamos en la indiferencia de la realidad, sino porque colocamos la atención en el plan salvífico de Dios. Nada puede separarnos de su amor y no vamos camino a la destrucción, sino a la vida eterna. No vamos camino al caos, aunque tengamos responsabilidad de cuidar el medio ambiente, aunque tengamos también que sufrir las consecuencias de la guerra, de los desastres, pero la última palabra no la tiene el desastre, ni la guerra, ni nuestra propia muerte, sino el Señor que nos da vida eterna, el Señor que nos resucitará, el Señor que nos recibe, porque nuestra vida no puede ser destruida porque está en manos de Dios. Nuestra vida no puede ser aniquilada porque está en manos de Dios. Con Abraham, nuestro camino de luz de Caldea, de esta realidad que tiene tensiones, de luz de Caldea, donde terminamos viviendo para nosotros mismos, solo para nuestras preocupaciones, solo para nuestros desengaños, solo para nuestros afanes, y se nos olvida vivir para el Señor, para los demás. Se nos olvida dejar que el Señor nos pesque como en el Evangelio y nos aprenda y nos enseñe mejor a entregar la vida, a vivir para otros, a engendrar vida, gestándola también a partir de la escucha de la palabra. Escuchar la palabra en la iglesia constantemente, escucharla en un grupo apostólico, en un ministerio, mientras vamos en el carro, mientras estamos bañándonos, ahí siempre escuchar al Señor. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué me pide el Señor? ¿Qué hago con un dolor, con un sufrimiento? Te entrego, Señor, mi realidad. Y entonces me lleva a no vivir de por qué sufro. ¿Qué va a pasar? Dios nos abandonó. Estoy de mal en peor. En medio del dolor, del sufrimiento, puedo descubrir que Dios está allí trabajando con nosotros. Y que yo soy el que Dios envía para que siembre esperanza. Yo soy el que Dios envía para que siembre amor, para que siembre alegría, para que siembre paz. Yo soy el que el Señor ha colocado allí como Abraham para que haya vida en un lugar, en una casa, en un trabajo, en una realidad. Vivir de la escucha de la palabra suscita la fe. La fe viene de la escucha de la palabra y la fe es una nueva dimensión, es una nueva realidad que me hace vivir en la fuerza y en la sabiduría del Evangelio, que me hace entrar en la dimensión de los bienaventurados, en la gracia, en la realidad nueva que da Cristo. Este texto entonces nos abre el camino de la escucha, de vivir de la fe que transfigura la vida, como va a decir hoy el Evangelio. La vida es transfigurada cuando se vive desde la fe, cuando se vive desde la escucha. Esta humanidad es transfigurada y no vive simplemente del nivel humano, del orden social, del caos mismo que se origina en la sociedad, sino del amor de Dios, de la salvación en Jesucristo, de la bienaventuranza que viene de Él. El Salmo es el 32 y tiene la respuesta: que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Y proclama la obra de Dios en la historia, porque el lugar privilegiado donde Dios te habla es tu historia. Está bien, Dios te habla en la Sagrada Escritura, pero la Sagrada Escritura es para iluminar la historia. Y te habla en el sagrario, pero cuando vas ante Jesús, Eucaristía, estás reconociendo lo que está escrito, su cuerpo, su sangre. Te habla también en la conciencia, pero tu conciencia tiene que estar iluminada por la palabra. Y luego toda esa realidad está en la historia. El texto sagrado está en la experiencia de la historia del pueblo de Israel, de las primeras comunidades, de los apóstoles, y también en la historia de la iglesia que la ha organizado. Y luego esa historia es una historia de salvación, porque han sido creyentes que han dicho como Abraham: aquí estoy, Señor. Primero obedecer a Dios que a los hombres.
aquellos que han dado la sangre para defender la fe, aquellos que han dialogado con el mundo, con el contexto del momento, para proclamar la belleza del ser cristiano, la belleza de la vida, y han buscado en cada época llevar el mensaje de Jesús, llevar el mensaje del Evangelio a distintos contextos. Alegrarnos por los que han evangelizado, alegrarnos porque ha llegado el Evangelio a nosotros y reconocer que en nuestra historia de hoy, el 2020, en este 2020 el Señor nos habla, ahí en tu casa, ahí en tu familia, ahí en tu trabajo, en nuestros pueblos, en un contexto del mundo con gran miedo por el coronavirus, por guerras, por situaciones, ahí nos está hablando el Señor. Escuchar al Señor que en la Cuaresma nos invita a volvernos a Él, para que no se nos peguen los virus de la indiferencia, los virus de la maldad, los virus del odio, los virus de la guerra, y poder decirle, Señor, todo esto sea una oportunidad para volvernos a ti, para pegarnos de ti, para volver nuestra mirada a ti, para sentir que la criatura sin el Creador se diluye, que sin ti, Señor, nos matamos, que sin ti, Señor, nos destruimos, porque el nivel humano es caótico sin un ordenador que es el Creador. Nosotros no somos capaces de ordenarnos a nosotros mismos, terminamos dándonos permisos para dañarnos o para dañar a otros, terminamos perdiendo el centro, porque la vanidad nos enloquece, porque el poder nos embriaga, porque el placer nos arrastra. Esa es nuestra fragilidad también, y por eso le decimos al Señor que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti, porque tu misericordia estuvo en Abraham, tu misericordia estuvo en los profetas, tu misericordia, Señor, estuvo también en los apóstoles y en los santos y en los mártires. Aquel que cree es una experiencia de la misericordia de Dios que le da el don de la fe. Yo persevero en la fe porque el Señor tiene misericordia de mí, no porque yo tenga habilidad, porque la fe no es un acto mental ni una adquisición de ideas, sino una gracia de Dios que me la comunica en la iglesia, en la madre que es la iglesia, en la comunidad, y por eso yo me maravillo de ello. Continuamos la palabra y encontramos a Pablo en la carta a Timoteo, y es una carta que va a plantear de unirse a los padecimientos de Cristo, participar de los padecimientos de Cristo, participar de la gracia del Evangelio, participar de la victoria de Cristo. Solo la fe me permite experimentar la victoria de Cristo. Toma parte en los duros trabajos del Evangelio según las fuerzas que Dios te dé. Él nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestros méritos, sino porque antes de la creación, desde tiempo inmemorial, Dios dispuso darnos su gracia por medio de Jesucristo. Ahora esa gracia se ha manifestado por medio del Evangelio. Hay una gracia. Este texto que se escuchó también en Navidad, ahora volvemos en la Cuaresma a decir, hay una gracia. La gracia de creer en Jesús, la gracia de ser cristiano, la gracia de ser parte de la iglesia. Esa es la misericordia del Señor. Y por eso en la Cuaresma qué bueno experimentar la gracia de Dios y mirar a Jesús crucificado y decir, tú, Señor, me salvas gratuitamente. Tú, Señor, me das la alegría de creer en ti. Tú, Señor, me rescatas del pecado de vivir como si tú no existieras, opuesto al orden que tú has puesto en las mismas leyes de la humanidad, el orden que tú has puesto en las leyes de la naturaleza, el orden que tú propones también en la vida cristiana, en la vida del Evangelio. Por eso, al mirarnos de la gracia, esa gracia que ya tuvo Abraham, esa gracia que el salmista proclama, esa gracia que Pablo experimenta, estamos unidos a una gracia. Ahora la gracia es en Jesucristo el que nos salva. El Santo Evangelio es San Mateo capítulo 17, 1 al 9. Es un texto precioso. Estamos dentro del caminar de Jesús hacia Jerusalén y en ese texto precioso se da la transfiguración. Recordando un poco el texto, Jesús está con Santiago, Pedro y Juan y va al monte Tabor. Y allí en el monte Tabor vive la transfiguración, se transfiguran sus vestidos, aparecen Moisés y Elías y una voz que dice, este es mi Hijo amado, escuchadlo.
Y Pedro le dice que bueno estar aquí, hagamos 3 chozas, y regresaron del monte y continúan su ministerio. La transfiguración, que se da después del anuncio de la pasión, para manifestar que a través de la cruz viene la resurrección, que a través de la cruz viene la gloria, que la gloria que plantea Jesús es la gloria que pasa por la cruz, por la entrega, por la vida. No es una gloria al estilo humano de méritos, no es una gloria de esplendor de palacios, no es una gloria de reyes, sino que es la gloria de entregarse. Abraham murió a sus proyectos para servir a la obra de Dios, y eso transfigura su vida, porque ya ahora va a ser el que tiene un nuevo nombre, no es Abraham, sino Abraham. Así también el salmista que va proclamando que la misericordia de Dios está en su vida. Pablo está hablando de participar en la pasión de Cristo, de una gracia que ha conocido, porque él era un judío, rigorista, fariseo, y ahora deja de vivir del rigorismo para vivir en la gratuidad de Dios, y se hace evangelizador y proclama el evangelio y lo va a llevar hasta morir en Roma. Y así también los discípulos van en el camino y tienen en su corazón un deseo de un Mesías al estilo humano, un Mesías que sea un gobernante, un Mesías que derroque al imperio romano, un Mesías que llene las expectativas. Y Jesús les plantea un Mesías que entrega la vida, un Mesías que muere, un Mesías que se dona, un Mesías que sirve. Nosotros estamos también en la humanidad y también se nos plantea vivir la vida cristiana y la vida humana desde el solo nivel humano, el orden social. El nivel humano le dice a uno que piense solamente en su proyecto, que viva de sus caprichos, que viva de sus antojos, que viva para uno mismo. Y viene el Evangelio y nos lleva al Tabor, ese es el lugar de la transfiguración, al Tabor para que seamos transfigurados. Y transfigurados para ya no vivir para uno mismo, sino vivir para el Señor. Y por eso yo te invito a que hoy le digamos al Señor, llévame al Tabor en la iglesia, en esta Cuaresma, para vivir para ti, Señor. No tengas miedo de vivir para Dios, aunque tengas muchos apegos. Dios los transfigurará en una experiencia de hacer bien a los demás. Si en esta Cuaresma somos transfigurados por el Señor, es lo mejor que podemos experimentar para la vida, porque una vida transfigurada en Cristo le hace bien a uno mismo. Le hace bien a uno mismo porque no vive uno de los afanes de una economía que tiene que crecer hasta el infinito. Y eso es una locura. La economía no puede crecer infinitamente porque es limitada, tanto en sus recursos del mundo, también como las posibilidades, porque el ser humano no se sacia con cosas y uno podría tener muchas cosas y todavía tener ganas de más. Por eso siempre está el afán de quien está capitalizando de tener este año más ganancias, más ganancias, más ganancias, y entra en la locura. Y para esa locura hay que destruir a personas, entrar hasta en la corrupción y hacer cosas que no son dignas humanamente y cristianamente son pecado. Esa es la realidad. Que seamos transfigurados por el Señor, transfigurados en el monte Tabor, porque hoy, como Pedro, Santiago y Juan, también el Señor te está convocando para que esté en Él esta Cuaresma. El monte Tabor sea el sacramento de la confesión. Te confiesas y experimentas que te transfigura. No hay psicología que pueda realizar lo que hace una confesión con arrepentimiento, con reconocimiento del pecado, llamando el pecado por su nombre. No hay que describirlo, pero hay que llamarlo por su nombre, hay que decirlo, y de esa manera se transfigura y se reconoce y se comienza un camino de conversión. Él lo transfigura cuando tienes la fe en la Eucaristía y comienzas a experimentar que en la Eucaristía Jesús se ofrece por ti y se te da el cuerpo y la sangre del Señor que te renueva, y comienzas a experimentar que en cada sacramento vas a tener una transfiguración cuando la fe, que es salir de ti mismo, te hace experimentar como Abraham y comienzas a sentir que no es lo mismo vivir en unión libre o en matrimonio civil que en sacramento del matrimonio, porque si eres bautizado, la fe te lleva a vivir el amor en una alianza de amor en el sacramento del matrimonio. Y luego vas experimentando que sí, que tenemos unos bienes, pero que hay que ponerlos al servicio pues, de la comunidad, de los demás,
cuidarlos, administrarlos bien, pero no hay que vivir en la idolatría del dinero, que le hace tanto mal al ser humano, que lo deshumaniza y hasta lo vuelve monstruo, porque por plata se hacen todas las locuras, se maltrata y se hace violencia, y hemos contemplado muchos desórdenes humanos y caos sociales originados por plata en las naciones, en las empresas y aún en la misma iglesia. Eso nos hace decir, mira Señor, transfigúranos en esta cuaresma, la transfiguración. La humanidad está tentada, veíamos en el domingo pasado, y solo la obediencia hizo que, creyendo en las promesas de Dios, no se dialogara con la tentación, sino que se creyera en lo que Dios hace. Este segundo domingo, esa misma humanidad es llevada por Jesús en la cuaresma a la transfiguración. Y nos transfiguramos en la manera que le creemos al Señor. Creámosle al Señor, no tanto al nivel humano. Valoremos el nivel humano, cultivémoslo, busquemos vivir esta humanidad bonita, pero no creamos que el nivel humano agota la realidad. No agota la realidad las ideas que yo tengo sobre mí mismo, sobre la realidad, sobre Dios. No, necesito abrirme a la experiencia de los demás, a la experiencia de Dios, a lo que Dios me va enseñando en la humanidad y en la palabra, en la iglesia. Necesito dejar que Dios me enseñe. Esa es la realidad de la criatura, el que está abierto siempre a aprender, a dejarse enseñar, no el autosuficiente, el autorreferencial que cree que ya lo sabe todo, que no tiene necesidad de que le digan algo, que cree que se basta a sí mismo, y bastarse a sí mismo, eso es de necios. Necio el que cree que se basta a sí mismo. Nosotros hoy estamos en el caminar de la cuaresma y le decimos al Señor, transfigúranos, llévanos como a Pedro, Santiago y Juan a la Eucaristía. Si no vas a la Eucaristía, a tu oración personal, a abrir el corazón al Señor. Y si vas a otra experiencia de fe, también ahí el Señor te transfigure. Pero qué bueno que pudieras darte la experiencia de ir a la misa, de confesarte, de escuchar la palabra, de contemplar la vida de la iglesia, no con el manto de la contaminación de tantas teorías que van y vienen, que crean leyendas negras. Está bien, hay que amar la verdad, pero la verdad no significa crear una película, hacer la hipérbole con cosas fantasiosas o teorías de un poquito fundamentalista, lo siente uno, o fanatismo, sino de manera serena. La verdad lo hace uno libre, y la verdad en sus contextos, la verdad en su realidad, y desde allí dejar que Dios obre en la vida, que obre en la vida como obró en Pedro, Santiago y Juan, y contemplar que Él nos sigue hablando en la historia. Él nos sigue hablando como allí apareció Moisés y Elías, pues que hoy nos hable también a través de las personas que colocan nuestro camino, que podamos experimentar que el Espíritu Santo, como la nube que cubrió el monte Tabor, también está en la iglesia, también está en la historia, y esa nube nos va purificando, nos va renovando, nos va llenando de paz, va tomando el corazón y va haciendo que la vida sea más bonita. Deja que el Señor te hable en esta cuaresma, que te transfigure, que te llene de paz. Y luego escucha la voz del Padre que te dice, este es mi Hijo amado, escuchar. Si Abraham escuchó a Dios y lo transfiguró, escuchemos a Jesús. Escuchemos a Jesús y Él nos transfigura. Él nos transfigura porque Él es el maestro del amor. Él nos transfigura porque el Evangelio es una fuerza que capacita para amar, para bendecir, para perdonar. Es una sabiduría que lleva a discernir la vida desde otros criterios, desde otras líneas de pensamiento, desde otra mirada. Deja que Jesús sea tu maestro. Escúchalo porque el Padre quiere. El Padre quiere transfigurarnos en Jesús, transfigurarnos a su imagen, transfigurar. Y bueno, la transfiguración implica la cruz porque Jesús va camino a la cruz y allí contempla de que es a través de la cruz como va a ser transfigurado, porque muriendo destruyó la muerte, resucitando restauró la vida. Nosotros no podemos calcular que la transfiguración sea simplemente de manera gozosa. Sí hay gozos, pero también es entregando la vida, y entregando la vida implica morir a uno mismo, y entregando la vida implica sufrir. La cruz nos da transfiguración. Escuchemos la palabra que nos transfigura y no tengamos miedo que hayan sufrimientos, que hayan limitaciones, que hayan cansancio.
no vivamos de ellos. Dejemos que esa misma experiencia nos transfigure. Si uno se enseña a quejarse, le duele más. Hay dolores, hay cansancio, pero no nos volvamos quejicosos. Ofrezcamos el dolor, ofrezcamos el sufrimiento, ofrezcamos la dificultad. No es que tengamos que sufrir porque nos guste el sufrimiento como un masoquismo, como gustosos por el sufrimiento. No, no nos gusta el sufrimiento en sí mismo, pero si la vida cristiana implica sufrimiento, pues abracémoslo, unámoslo a la cruz de Cristo y dejemos que Él transfigure también tu dolor, tu sufrimiento, tu cansancio. Termino este momento de escuchando la palabra, invitando a los que tienen enfermedades, a los que tienen limitaciones, a los que están en la cárcel, a los que tienen problemas de distintas índoles, a que le ofrezcan ese dolor al Señor, a que miren a Jesús crucificado, miren el crucifijo y le digan, Señor, transfigura mi dolor, para vivirlo no quejándome, sino entregándolo, para vivir bendiciendo, no renegando, para no vivir ¿por qué me pasa esto? Sino toma, Señor, mi dolor. ¿Qué quieres de mí, Señor? A ti te entrego lo que sufro, lo que me duele, lo que me cansa, lo que tengo de angustia. Y veremos que la vida cambia totalmente, es transfigurada totalmente, porque el Señor cuando toma las cosas, las transfigura. No tengamos miedo de entregarle todo al Señor, de entregarle lo más profundo de nosotros al Señor, de dejar que Él tome lo más profundo de nosotros. Y así entonces tendremos el gozo de experimentarlo, de vivirlo, de sentirlo, de caminar en Él. Vamos terminando este momento y agradeciéndole al Señor, que como Abraham nosotros podamos sentir que Él nos sigue hablando en esta historia. Y escuchémoslo hoy mismo, escuchémoslo en esta Cuaresma, escuchémoslo como Abraham y Él nos transfigurará. Experimentemos su misericordia que viene a nosotros y esperemos en la misericordia del Señor. Esperemos en su bondad, no esperemos en nosotros mismos. Pongámosle cariño a las cosas, pero no somos la salvación. La salvación la da el Señor. Esperemos en Jesucristo, el único Salvador, y reconozcamos la gracia que nos viene de Él, la gracia que nos capacita, la gracia que nos une a su victoria, la gracia que se nos ha manifestado. Dejemos que Él gane nuestro corazón. Y como los discípulos, dejémonos llevar al monte Tabor por Él, en la iglesia, a través de la palabra, a través de los sacramentos, y que podamos experimentar que nos envuelve el Espíritu Santo, que nos cubre el Espíritu Santo, y que podemos escuchar a Jesús, el Maestro, el único Salvador, y que en Él somos transfigurados. Que esta Semana Santa te transfigure, que esta Cuaresma te transfigure, para el bien de tu familia, para el bien de la iglesia, para el bien de la humanidad, porque dejas que te hable Jesús y que te lleve al tabor de la iglesia, al tabor de la liturgia, y te dé experimentar su gracia. Dios los bendiga, y nuevamente gracias a todos los servidores del Ministerio Unidos por Cristo y María. Les encomiendo al Señor en esta semana, que su trabajo siempre sea transfigurado por la bondad y el amor de Dios. Gracias a todos los benefactores de la Radio Católica a través de las campañas de ofrenda y a través de los distintos medios. Dios les bendiga. Que tu donación transfigure a muchos y que nunca tengas miedo de seguirle dando tiempo, ofrenda y cariño al Señor, porque el Señor lo merece y Él lo transfigura todo. Él es el Dios que camina con nosotros, que nunca nos defrauda, que nunca se queda indiferente a nuestra historia. Dios los bendiga. Un abrazo para todos. Unidos en la oración, escuchando la palabra, dejando que Dios gane nuestro corazón y ofreciéndole a Él lo que somos, lo que sentimos, lo que esperamos, lo que tenemos en la ternura y la bondad de Dios. Unidos en la oración. Dios les bendiga.